Primal Resurrección, fanfic donde el futuro retrocede en el tiempo de regreso a la prehistoria, por Beast Fanfic. Prólogo. Esta historia inicia, viéndose en una sala de trabajo, con millones de personas trabajando con papeles, tinta y dibujos, una empresa que se encargaba de los mangas y animes, confeccionarlos y dibujos. Aquí se trabajaban en crear los volúmenes e inspeccionar las portadas para la venta. Aquí, nos enfocamos en dos personas específicamente, trabajadores encargados de la escritura de los mangas. Los protas de este anime, pero para no aburrirlos con mucho texto e iniciar la historia, pasamos de los dos trabajadores, terminando la jornada laboral, yéndose por tranvía a sus hogares. Oh, pero qué pasó, de la nada el tranvía falla y provoca un fatal accidente donde los dos trabajadores morirían en el proceso con más gente. Ellos eran Javier y Brian, para resumir, trabajadores, uno de México y otro de Perú, mudados a Japón para mejores trabajos laborales, además de ser el país de ensueño de los otakus. Ambos al morir, una deidad cósmica apareció al frente de ambos, dándoles la oportunidad de renacer en otro mundo fantástico, pero con la condición de solo poseer un deseo. Aparentemente esta deidad no otorgaba más deseos como otras, así que, Javier y Brian tuvieron que pensar bien en lo que pedir. Javier en su caso, no pidió nada más poderoso que el poder del conocimiento, ya que pidió la inteligencia total de Rick Sánchez, de Ricky Morty y Asmuth el Galvan. Por otro lado Brian, deseó algo parecido, y era de poseer también una superinteligencia, parecido al de Tony Stark, Rocket Raccoon y Gerald Robotnik. Y con eso, reencarnaron en ese mundo, para su fortuna, 15 años, justo la edad donde podrían conocer al prota Izuku Midoriya. Y para asegurar de que el musulmán no esté en su vida, decidimos exponerlo, junto a sus matones y escuela por permitir el bullying. Gracias a eso, nos ganamos la confianza de Izuku. Una linda amistad se formó en esos momentos los tres, al Javier y Brandon ser Kirkles pero con las mentes más brillantes de todos. Enseñándole de paso lo que ambos sabrían y usando la playa Aragoba especialmente para extraer materiales, al paso que entrenaban. Pero Javier y Brian ya no se llamarían así más, puesto que, al renacer, básicamente deben cambiar de nombre. Brian eligió con el nombre de Billy Blaze, el mismo nombre que el padre de Goom Slayer, ya que Commander Keen es uno de los seres más inteligentes, más que Samuel Aiden. Kenji Karakuri sería ahora el nuevo nombre de Javier, su apellido basándose en uno de sus animes más amados de todos. Y para asegurar que Izuku sea un héroe, le diría que ambos irían a la UA como miembros del departamento de apoyo, para crear los mejores equipos para un Kirkles. Ya que el poder o el Kosei, no lo es todo. Como ambos poseían mentes brillantes, sus inventos iban desde rayos congelantes, visor de calor, traje aumento de fuerza, hasta el reactor ARC como fuente de energía. Izuku al pasar más tiempo con sus nuevos amigos, fue adquiriendo más conocimiento y análisis, pegándose su afán ahora por crear inventos como Kenji y Billy. Aparte de contar historias sobre héroes sin poderes y a pesar que son normales, podrían derrotar al villano más poderoso. Cosa que Izuku se fascina por los relatos de sus amigos de esos héroes Kirkles. También pasó otra escena, con el villano de lodo, el ser el cual fue el catalizador para que Izuku fuese reconocido por Olmig para volverse un héroe ya que tenía el espíritu. Cosa que Billy y Kenji sabían que esto debía pasar sí o sí, bueno, excepto de los fallos de héroes como MT Lady, Death Arms y Kamui Watts, claro que ellos no se saldrían con la suya esa vez. A lo que frente a las cámaras, dicen sus verdades y fallos. Como el de Kamui Watts, por no pensar en crear una pomada contra el fuego que usualmente usa los bomberos, también un repelente contra incendios, dejando en ridículo al hombre árbol. MT Lady por solo ver las cámaras, para su imagen como heroína en vez de hacer bien su trabajo como heroína, y que solo mostrar el trasero a las cámaras la hacía ver tú. Eso destrozó el orgullo de MT Lady al no tener nada con que defenderse. Y Death Arms, el héroe inútil que no sabe usar un Kosei para repeler a un villano de lodo con un aplauso o deshacer las llamas siendo que su fuerza por su Kosei es capaz de crear ráfagas potentes de viento. Y así, los tres ya no serían vistos como héroes y no depositarían sus vidas en ellos si seguían así. Después de eso, Izuku les dice a sus amigos que debía de entrenar para mejorar sus atributos físicos. A lo que los dos lo comprenden y también se enfocarían en sus materias, como inventores. En eso, los dos se enfocarían en seguir como inventores.
En el caso de Kenji, se enfocaría en la robótica como arte de control como fuente, siendo su especialidad en inventos, además de hacer que simple chatarra pueda volverse una arma mortal. Al igual que Kenji, Billy se enfocaría en el uso de armas de todo tipo y un exoesqueleto para reforzar el físico de alguien con un traje. Pero los dos, conocerían a cada uno, a sus waifus. Una vez, escena de villano gigante, dos chicas en peligro, se les hace familiar, y de ahí aparece una cierta chica con cuernos de piel y cabello rosado. Kenji, al saber de su descomunal desventaja, dice una mentira de un tal héroe Sprinter y dónde encontrarlo, ya que este lo llevó directamente a la base donde estaba operando en Deavor. El cerebro ganó al músculo ese día. Pero también se ganó otra cosa, la amistad de esa chica rosada. A lo que ella se acerca y dice que fue valiente al estar frente a ese gigante y se presenta como Mina ha sido. Kenji avergonzado se presenta, como alguien Kirkles pero que igual sabe cómo tratar con sujetos así. Bueno, Kenji está al frente de su waifu, que esperaban. A lo que ella sin dudar, le pide que le dé su número, para que también ella le dé el suyo y estén comunicados. Así, Kenji tiene el número de Mina, como también Mina tiene el número de Kenji. Paso 1, conocer a su waifu, completado. En el caso de Billy, fue en otra prueba de sus experimentos, esta vez un vehículo 100% hecho de chatarra y alimentado por un reactor ARC para que se moviese, funcionando como un vehículo normal pero, este no contaminaba el aire. Una vez que terminó de hacer la prueba, fue nuevamente a la chatarrería para conseguir más materiales. Pero cuando estaba por ingresar, escuchó un ruido y fue donde está la fuente del ruido. Y ahí, vería a una peli rosada, con ojos de pupilas en forma de cruz, buscando algo en la chatarra. En eso, Billy avisa que estaba en el lugar, para llamar su atención. Cosa que si lo lograría, y digamos que fue una escena cómica, literalmente Mei se teletransportaría viendo en diferentes partes a la maravilla de 4 ruedas de Billy, haciendo muchas preguntas de paso si era inventor, cómo funcionaba o cuál era el motor y combustible ATBB. Como ella decía a los inventos. En eso, primero se presentó, como Billy Blaze y luego le explica de qué está hecho, sus partes y cuál es su fuente de energía que no es nada de combustible. Dejando a la chica con emoción por cómo le explicó. De esa forma, Billy captura como anzuelo a un pez, esta vez a una loca por los inventos. De eso se concentraron, más y más, ya que ellos postularon para clases en la UA, en la zona del departamento de apoyo, donde se hacían los inventos, no importaba si tenías Kosei o no, sino tu habilidad para hacer inventos y cómo estos pueden ayudar a los héroes. Y así, Billy consiguió a su waifu y se aseguró de tener su número, como ella también lo tiene para estar en contacto. Y así el tiempo transcurrió, con el pasar de los meses, Izuku, Kenji y Billy se desarrollaban a su manera, hasta la fecha de las inscripciones de la UA. Actualidad. Se mostraría la escena en los pasillos de la prestigiosa Academia UA, después de los exámenes de los postulantes para los distintos departamentos y clases. Se vería como en estos, usando los uniformes de la UA, y van 4 personas a un área en específico. Nota, aquí vamos del regreso de las pasantías, ya que todo lo anterior fue como en el anime de My Hero Academia, fin de la nota. Dios, no puedo esperar en ver a Kenji-kun y a Billy-kun, ellos son los únicos inventores que más confío para ayudarme con mi traje de héroe, decía un peliverde pecoso con el traje de la UA, tratándose de Izuku Midoriya. Espero que me ayude también en mi traje, si no te importa, Deku-kun, decía una pelicastaña. Claro Uraraka-san, créeme, Kenji-san como Billy-san son de los mejores científicos Kirkles de todos, sus inventos son capaces de hasta ser más fuertes que alguien con Kosei, bueno, aunque Kenji-san a veces se pasa de extremo, decía Izuku. Si es así, vamos al taller de apoyo, decía Uraraka entusiasmada. Pero ahí, también iban más personas. Oh, Midoriya-san, qué sorpresa verte, ¿también vas para la sala del departamento de soporte? Preguntaría una chica alta pelinegra con cola de caballo, siendo una hermosura de su clase 1A, la vicepresidenta Momo Yaoyorozu. Así es Yaoyorozu-san, y al parecer Mina-san también, decía Izuku viendo a la alien rosada. Vemos que ustedes igual van, ¿no? Mina-san, decía Ochako a otra chica, pelirrosada con cuernos y ojos negros con pupilas amarillas. Por supuesto, ellos en especial Kenji, puede darme las modificaciones de mi traje que necesito, decía Mina.
Kenji-san y Billy son la clave para mejorar mi traje de héroe, gracias a ellos, los super guantes de energía más las botas de impacto son clave, pero, mi traje aún necesita un estabilizador para manejar más mi poder, decía Izuku de ese hecho sus pasantías, más mejoras a su traje. Entonces vamos, ya que mi traje, sin necesidad de exponer mi piel, puedo crear cualquier cosa sin romper mi traje de heroína, decía Momo al poner su confianza en Billy, ya que él fue quien creó su traje. Y justo cuando iban, de la nada se forma una explosión que volaría la puerta metálica en segundos. De milagro nadie salió herido. Salvo uno, siendo Billy. ¡Ay Dios! Billy-kun, ¿estás bien? Sería el grito de dentro de una chica pelirrosado y ojos amarillos con raros patrones, tratándose de Atsume Mei. Ya que justamente estaría debajo de Mei encima, su cara estaría en los pechos de Atsume. Siendo testigos por los que llegaron y presenciaron y solo pensaron una cosa. Hola, Billy-san, Mei, decía Izuku sudando ante la escena cómica. Ah, hola chicos. Saludaría Mei a los presentes. Kia, el amor. Decía Mina juntando sus manos ya que le gustaba este tipo de cosas. Se nota que aquí trabajan muy duro en sus proyectos. Decía Uraraka con una gota de sudor. Sí, eso se ve, plenamente. Decía Momo pero su tono era de molestia por alguna razón al ver a Billy en esa posición con Mei. Jajaja, Billy, pasaste casi 20 metros del salón entero de un vuelo, te dije que debías recalibrar el compactador de compresión fría si no detonaba, decía alguien más. Siendo un pelinegro de mechones verdes largo, con camisa de mangas cortas, musculatura notable y su apariencia similar a un mecánico con guantes, siendo Kenji Katakuri. Aizuku, ¿cómo estás? Oye, nos preocupaste de veras cuando nos enteramos que tú, Shoto y ese tal Lida se enfrentaron al asesino de héroes, ¿todo bien? Decía Kenji sacándose los gogle preocupado. Ese sí, no más que unos rasguños pero todos estamos bien, cierto, Kenji-san, Billy-san, además de querer mejores en mi traje de héroe, además de los guantes y botas, conoces ya a Mina-san pero ellas son Uraraka-san y Momo, vinieron aquí por ayuda de ambos, decía Izuku. Pero Mina lo tira a un lado cómicamente. Kenji-kun, me alegra de verte aquí. Decía Mina con alegría. Jejeje, Mina-chan, también digo lo mismo, una duda, ¿es necesario pasar tu cara en mis pectorales? Preguntaba Kenji, ya que era la zona donde la pelirrosa más se apegaba. No puedo abrazar a mi amigo, después de un tiempo. Preguntaría Mina con cara de cachorrito. Vamos Kenji, deja que sea ella misma, respondió Billy. Jeje, en fin, es de esperarse, Alex-chan no me dejo de entrenar en físico para obtener músculos y Saotome-chan en defensa, decía Kenji algo avergonzado del físico que gano gracias a ellas. Bueno, ellas hicieron un buen trabajo en ayudarte a ganar algo de musculatura, decía Mina aprobando el método de las féminas de entrenamiento. En fin, Billy, párate si no pensaran que tú y Mei están haciendo escenas, decía Kenji haciendo comillas con sus dedos. Cosa que en solo un milisegundo se paran. Ve bien, como están aquí para hacer mejoras a su traje, entremos y veamos qué podemos hacer para su equipamiento, así que, al taller, decía Billy para adentrarse al taller de apoyo. Cosa que todos imitación la misma acción. Pero en segundos, una luz extraña emergería del taller, frenando tanto a los de dentro como los de fuera. ¿Qué chingados, Billy, el compresor de partículas lo dejaste prendido? Decía Kenji del pánico. No es el compresor, ya que está apagado. Grita Billy. Entonces, ¿qué rayos es eso? Exclama Mei ahora sí asustada. Mi regenerador químico de heridas no está en mantenimiento, grita Kenji. Chicos, ¿qué está pasando? Exclama Uraraka al ser consumida por la luz. De barra. Gritaron todos al unísono siendo consumidos por dicha luz. Unos momentos más tarde. De a poco, uno de ellos, empezó a abrir los ojos para ver que no estaba en la UA. Mi cabeza, susurraba Izuku, levantándose del suelo poco a poco. Pero, la UA que conocía a todos dejó de existir de la nada, a cambio, habían muchos árboles, palmeras, montañas y volcanes, algo similar a la prehistoria. Dejando a Izuku con ojos bien abiertos. Y ahí, Kenji y Billy se despiertan y trataría de enfocarse. ¿Qué fue eso? Preguntaría Billy.
Mi cabeza siento que estoy en la Segunda Guerra Mundial, decía Kenji tocándose la cabeza, su cuerpo tapado por un arbusto. Cosa que ahí se percatan los tres chicos ahí de que estaban ellos. Oye, ¿soy yo o sentimos algo de frío? Preguntaría Billy. Sí, a ver déjame, decía Kenji sin terminar al quedar como palo. Amigos, nos robaron al desmayarse o díganme, ¿por qué estamos desnudos? Susurra Kenji con la mirada aún de piedra. Oigan chicos, miren al frente, decía Izuku apuntando al frente de ellos. Y al verlo, se quedan de piedra, ya que verían un enorme bosque, una montaña parecido a la de un volvían activo. Y no solo eso, en el cielo, lo que deberían ser aves diminutas e inofensivas, ahora eran enormes bestias aladas, con formas similares a esos fósiles del museo. ¿Por qué diablos hay un pterodactylus en el cielo? Decía Kenji ahora susurrando a balas. En eso, Billy se puso pálido. Chicos, no hagan ruido, debemos escondernos, si estamos en donde exactamente estamos, no sobreviviremos y aparte, de saber dónde están las chicas, ya estaban con nosotros, decía Billy de que pudo tener una idea de dónde está exactamente. Oigan, es verdad, Ochakosan y las demás, espero que no hayan aparecido quizás con cual bestia o zona de este lugar desconocido, decía Izuku preocupado. Primero, los ojos están arriba y segundo, escondernos y buscarlas es lo apropiado, donde comenzar es el problema, decía Kenji viendo a todos lados. Subiremos a los árboles, por suerte, hay lianas, decía Billy apuntando a un árbol lleno de lianas. Bien, puedo llegar de un salto ahí, así que esperen. Decía Izuku, para usar el ejercicio de saltos que aprendió en sus pasantías con Gran Torino. Pero al saltar. Coscaso. Literalmente Izuku chocaría de cara con el tronco de un árbol, al punto de hacer caer sus hojas. Ouch. Ouch. Decía ambos con gestos de dolor. Izuku, ¿estás bien? Preguntaría Kenji. En eso el peliverde cae de bruces al arbusto, amortiguándose. ¿Qué pasó? Se supone que puedo saltar hasta la cima de un edificio pequeño, algo le pasó a mi Kosei, decía Izuku al ver que el One for All ya no tenía la misma potencia de antes. Eso lo resolveremos después, hay que hacerlo, a la vieja escuela, así que, trepen, decía Billy empezando a subir el árbol con ayuda de su esfuerzo. Cosa que sin más, imitan la acción de Billy. Esto es fácil para mí, usen las lianas como escalada de cuerda, decía Kenji subiendo como atleta una liana hasta la cima de una montaña. Lo dices fácil, literalmente entrenaste en un gimnasio, decía Izuku siguiendo el paso como Billy, como podía. Y al igual que Tarzán, se columpía con ayuda de las lianas para dirigirse donde podrían estar las chicas. Y en eso, Billy las vio. Chicos, están por esa dirección, señalaría Billy lo que sería el grupo de chicas. Vamos antes que algo malo les pase, decía Kenji saltando del árbol. Una vez que llegaron avisarían que estarán aquí. Uraraka-san, Momo-san, chicas, las encontramos, gritaría un Izuku seguido por Kenji y Billy tras de él. Pero al avanzar, todos frenarían de golpe al ver que ellas, al igual que ellos, estaban desnudadas. Exclama los tres al ver que ellas también están desnudas. Tapándose los ojos y sus entrepiernas todos por la vergüenza. Chicos, menos mal que están aquí, decía Momo, la que parece la más serena de todas. Yao lloró Susan, los alegra de verlas pero, por favor no nos miren, es vergonzoso todo esto, decía Kenji literalmente usando dos manos para cubrir sus partes. Chicos, es verdad que sería vergonzoso vernos sin ropa, pero es mejor así, sin obstruida su visión en caso de ayuda que un depredador nos ataque, decía Mina al ya escuchar la idea de Momo, por más avergonzada de que Kenji la viera desnuda. Somos caballeros, no pervertidos, decía Izuku sin abrir los ojos. Lo sabemos de Kukun, pero deberemos de acostumbrarnos, decía Ochako igual de avergonzada al ser vista desnuda. En eso, Momo dice lo siguiente. Sé que será incómodo, pero mi Kosei no me permite crear ropa, por lo cual, deberemos vernos entre nosotros, para así sobrevivir en este lugar, así que, ¿pueden mirarme? Decía Momo dando su permiso. Así que también falla en algo tu Kosei, no es sorpresa, Izuku también falla con su poder, pero ¿ustedes qué chicas? Preguntaría Kenji a Mina y Uraraka, sin abrir los ojos aún. Aún puedo usar mi ácido, así que estoy normal, decía Mina.
puedo levitar cosas con mi Kosei, solo el de Momo-san es el que falla, decía Uraraka. Bien, si no hay opciones, decía Izuku, abriendo los ojos, como Kenji y Billy, y al ver a las chicas desnudas, digamos que sus hormonas se prenderían. Bueno, con todo solucionado, hay que hacer un refugio, así que sugiero usar esa cueva como una casa improvisada, así que podrían de ser ayuda en esto, decía Momo. Bien, en ese caso, debemos ir ahí, será nuestra base, decía Kenji. Pero este quite sus manos accidentalmente de su zona íntima. Y cierta pelirrosada vería algo que nunca pensó. ¡Oh Dios! Ese eran los pensamientos de Mina al ver el miembro de Kenji. Y ahí entrarían a la cueva, donde Mei Yatsume estaría adelantando un poco la construcción. Para no pasar frío, Kenji reuniría palos y hojas secas, mientras que Billy, con unas rocas haría un mechero casero con chispas. Así generándose una fogata para todos ahí calentarse. En eso, otro grupo de chicas, estarían ahí también, siendo las chicas de la 1B. Esperen un segundo, ustedes son alumnas de la clase 1B, ¿qué hacen aquí? Decía Momo sorprendida recordando a todas aquellas del festival deportivo. Lo mismo que a ustedes, nos llevaron a este lugar primitivo, respondería la de dientes puntiagudo de pelo verde, Setsuna Tokage. Parece que esa luz nos afectó a todos, quién sabe quién más haya llegado, decía Kenji a los demás. Así es, por ahora, hay que construir más refugio, ya que no se sabe cuándo pasaría el invierno y estaríamos en serio aprietos si eso pasa, respondería Billy. Así es, por eso, hay que terminar de construir este refugio, lo más antes posible, decía Mei ayudando en la construcción. En ese caso, iré por troncos pesados y algo de paja, en caso para hacer camas como en la antigüedad, decía Kenji. Iré contigo, ya que las lianas serían de ayuda como soga, respondería Billy. Bien, Izuku, ¿vas o te quedas? Preguntaría Kenji. Voy con ustedes, decía Izuku para no estar cerca de ellas y más de sus compañeras de su clase. De esa forma los tres se irían, dejando a sus compañeras con las demás chicas de ahí. PST, oye Reiko, ese pelín negro de mechones verdes ¿no te parece sexy con esos músculos? Susurra una peliverde de dientes filosos, Setsuna Tokage de la clase 1B. Bueno, yo, decía Reiko al estar nerviosa de que le haga esa pregunta y más que esta desnuda y él también. Pero además de chicas de la clase 1B, estaban las 1A. Chicas, qué bueno verlas de nuevo, pensé que no las veríamos pronto después de esa luz, decía Ochako contenta de ver a las demás aquí. Oseatsuyu, Hiro y Toru. Quiero, ¿sabes? Seré honesta con lo que diré, no creo que regresemos a casa, si estamos lo que será, la edad jurásico, decía Tsuyu al ser directa en sus comentarios. Dejando un silencio sepulcral por esta verdad. ¿Eso quiere decir que nos quedaremos atrapadas aquí para siempre? Decía Ochako tomándose las mejillas de pánico. No me gusta esa idea, pero creo que esa es la situación en la que estamos, respondería Hiro al ya no hacer o escuchar canciones. ¿Cómo carajos sobreviviremos en el Jurásico? ¿Has visto a un T-Rex en persona? Exclama Setsuna. Pero, podríamos defendernos con nuestros Koseis, mis hongos aún me obedecen, decía una pelicastaña enana con cabellos de hongo, Kinoko Komori. Igualmente, mis puños con mi Kosei, aún pueden ser usados para la caza, si necesitamos comida para abastecer a todos, decía Kendo, la presidenta de la clase 1B. Bueno, ahora que me doy cuenta, saben que aquí, somos aparentemente muchas chicas desnudas, ¿no? Y que hay 3 hombres al alcance, ¿no es algo raro? Preguntaría Setsuna de ese detalle. Puede ser, pero ellos no nos harían nada, ya que a comparación de Denki y Mineta, sin dudar se aprovecharían de nosotras, en esta situación, pero no es así, son ellos 3, así que, estoy confiando en ellos, decía Momo ya que sabía cómo eran los 3 mencionados. Pero la idea de que esos 2, siendo Denki y Mineta, estén aquí, les dio un escalofrío a las demás chicas. Sí, espero que estén lejos de aquí, y cuando digo lejos, decía Mina de brazos cruzados. Mente de Tsuyu al pensar en Kenji. Si en caso no volvamos a casa y debemos de vivir aquí, podría estar con ese tal Kenji, ya que es mejor con él que con esos de Denki y Mineta, decía Tsuyu en su mente. Mente de Mina.
Si es el caso, podría estar con Kenji y estaríamos juntos, ¿cómo? Decía Mina en su mente, sonrojada al pensar en eso. Mente de Momo. ¿Por qué diablos estoy pensando en Vijay-san así? Digo, verlos desnudos tan, no, malos pensamientos no. Decía Momo. Mente de Ochako. Creo que podría estar con Deku-kun, si yo. Decía Ochako en su mente al imaginarse en ser su pareja. Y de esa forma dejamos a las chicas y nos centramos en los hombres. Así viéndose como a lo lejos de la cueva, caminando a paso firme, estarían los tres mencionados, solo que cada uno con materiales, Kenji llevando 5 troncos delgados en sus hombros, Billy llevando en su hombro lianas de árbol, e Izuku llevando en sus brazos muchas moras que encontró en el camino para comer. Y así, las chicas verían que llegaron y que trajeron materiales y comida para al menos, poder calmar el hambre. Y comerían tranquilo en la noche y con las lianas y troncos, harían las camas para cada una. Claro, algunas lianas sobrantes. Debes sacar las tiras, Billy, de esa forma obtendremos fibra para hacer cuerda, decía Kenji mientras cerca de la fogata, procesaba una liana para obtener el material. Ok, estoy en eso, decía Billy sacando tiras de las lianas. Viejo, haz guardia, necesito asearme al sudar mucho por los materiales y no quiero incomodar aquí, decía Kenji como favor mientras se levantaba. Espera, ¿ya encontraste por lo menos agua para que te des un baño? Preguntaría Billy. No, pero somos listos, en zonas volcánicas como esta cueva, siempre hay zona de aguas termales cerca, encontrarla no será problema, susurra Kenji. Bien, ve con cuidado, lo digo por los dinosaurios, advertía Billy. ¿Por qué crees que digo eso de asearme? De mientras calcula la posición del viento y el cielo para saber cuánto queda para el invierno, aconseja Kenji mientras se para y empieza a caminar lejos de la cueva. A lo que Billy se concentra para así, saber cuánto falta para el invierno. Pero al estar muy concentrado en saber cuándo llega el invierno, no se daría cuenta de que una alien rosada, siguiera a nuestro inventor Kenji. De esa forma, este rodea la montaña, y encontraría una subida por donde el cual sus anotaciones y suposiciones eran correctas. Bingo, decía Kenji sonriendo al ver delante de él, muchos cráteres que emanaban calor y vapor, aguas termales. Agradecimiento al de arriba, decía Kenji mientras sentía el calor en su piel, de esa forma este se acerca al más grande y da un salto. Chapuzón. ¡Ah, qué caliente y delicioso!, decía Kenji disfrutando de las aguas mientras se relajaba, ahogando su cabeza ahí dentro del lago. Y ahí, alguien entra con cuidado, sin dar un chapuzón, ya que quería dar una sorpresa a Kenji. A lo que se sumerge bajo el agua para no ser vista. ¡Ay Dios! Es mejor que las aguas termales, Izuku y Billy deben saber de este lugar antes para asearse, creo que estaré buen rato aquí, decía Kenji relajado. Y en eso, de repente, algo salió del agua, asustando al mencionado. Pero al visualizar bien, se queda pasmado al darse cuenta de quién se trataba. Siendo la misma rosada de la clase 1, Mina ha sido. Mina. Exclama Kenji de la nada. Hola Kenji-kun, sin duda que encontraste un buen lugar para tomar un baño caliente, decía Mina sonriendo. ¿Me seguiste desde la cueva? ¿Cómo pasaste la seguridad? Decía Kenji extrañado que Billy no la hubiese visto. Tú le dijiste que descubriera cuándo sería el invierno, así que como estuvo tan concentrado, ya debes darte una idea de qué pasó después, decía Mina sentándose al lado de Kenji. Ese sí, pero, hay muchas fosas de aguas calientes. ¿Por qué elegiste específicamente estas? Decía Kenji mientras aguantaba las ganas. Quiero darte compañía, aparte, como dijo Momo, será incómodo, pero hay que acostumbrarse a vernos desnudos por falta de ropa, así que estamos iguales, decía Mina estando en las aguas termales, junto a Kenji. Ajá, si eso, y dime, ¿han pensado en cómo hacerlo en adelante? Ya sabes, este mundo extraño, decía Kenji para sacar charla. Bueno, eso lo hablamos las demás chicas, si en caso, no podemos regresar a donde estuvimos, deberemos de vivir en esta época, y probablemente, repoblarla, ¿tú entiendes ese concepto? Decía Mina de la idea de tener descendencia en la era de los dinosaurios. Repoblar, o sea, tener, decía Kenji más rojo tomate y no por las aguas.
por eso que ya tomé una decisión. Si vamos a repoblar este mundo, quiero que seamos los primeros, y quiero que sea contigo, Kenji-kun, decía Mina parándose y mostrando su cuerpo desnuda frente a Kenji. Mina, yo, decía Kenji sonrojado, mientras tocaba el vientre de la pelirrosada, ahora sin miedo. Kenji-kun, yo te amo, por eso, sé que es repentino pero, ¿quieres tener un bebé conmigo? Preguntaría Mina sonrojada. Ay, a la mierda con esto, decía Kenji parándose de las aguas termales, tomando a Mina de la escalera y besándola en sus labios de forma apasionada. Mina gemía aferrándose a Kenji al querer ser reclamada por el chico que le gusta. Mua, jejeje, bien, en ese caso, acepto, Mina, sé mi esposa, pediría Kenji mientras se sentaba, llevando a la pelirrosada encima de él. Acepto ser tu esposa y ahora, es momento de tener bebés, decía Mina aceptando en procrear con Kenji. Jejeje, tendremos lindos niños, decía Kenji excitado. Momentos después. Se podría ver en esos momentos turbulencia en las aguas, todo eso debido a un lemón a cabo, entre una Mina que no paraba de gemir encima de un Kenji el cual tomaba de la cadera a la pelirrosada, en proceso de apareamiento para tener hijos. Kenji-kun, esto es increíble, sin duda es satisfactorio hacerlo contigo, decía Mina gimiendo del placer. Dios, Mina, pensé que jamás, ocurriría este sueño de ser pareja pero, agradezco al cielo de este regalo, decía Kenji mientras iba más rápido en Mina, ahora en la pose del misionero en una roca lisa. Igualmente, como no hay, pastillas anticonceptivas, hay también, protección, no hay más otra opción que venirte dentro, así que, dame más, decía Mina con corazones en sus ojos. Oh sí, en ese caso, quiero 2 niñas, decía Kenji excitado mientras sometía a su mujer, dando estocadas más fuertes en el apareamiento, queriendo gemelas. Eso se hará, por favor, tengamos a nuestras hijas, decía Mina queriendo quedar embarazada. A lo que usa sus piernas, para aferrarse a la cintura de Kenji. Amor, decía Kenji viendo a Mina a los ojos, aún apareándose. Hazlo adentro, quiero esto, por favor, cariño, quiero esto, suplica Mina por lo que está pidiendo. Sí, pero antes, decía Kenji mientras iba y chupaba con placer los pechos de Mina, estilumando sus lecheros. Está bien, chúpalos, son tuyos y de nuestros bebés, decía Mina al ver que su pareja se aferra a sus pechos. Mina.chan, exclama Kenji atravesando el útero de Mina y de esa forma, sale la esencia caliente. Sí, tendré un bebé de Kenji-kun, me siento muy feliz. Grita Mina al sentirse llena de la semilla de su esposo y pronto tendrá un bebé en camino. Amor, ¿me das permiso de besar a nuestros hijos? Preguntaba Kenji con amor sobando el vientre de Mina. Adelante, después de todo, eres su padre, decía Mina con ternura a su esposo y padre de sus bebés. Cosa que a esa forma, Kenji bajaría al vientre de Mina y lo besa con placer, de paso, estimulando su vientre. Oh, cariño, ¿quieres seguir? Preguntaría Mina al sentir cómo besaba su vientre. Jejeje, sí, decía Kenji parando de la nada. ¿Qué pasa, amor? Preguntaría Mina por la acción de su pareja. Creo que no estábamos solos, decía un Kenji avergonzado apuntando adelante. Y justamente ahí estaba una peli verde rana y otra peli blanca gótica, absolutamente sonrojadas. Veo que te adelantaste, Mina, quiero, decía Tsuyu al ver el apareamiento de ambos. De Dios, lo vi todo, decía Reiko sonrojada a más no poder al ver el proceso de apareamiento en persona. Chicas, ¿acaso, ustedes? Decía Mina debido a que las dos estarían aquí, fue por una razón. Kenji era la razón de estar aquí. Quiero, lo vimos y escuchamos todo, si en verdad quieren repoblar, puede hacerlo, con Kenji-kun, decía Tsuyu admitiendo que quiere hacerlo con Kenji. Bueno, sé como no hay más opciones, debemos traer de regreso la civilización desde cero, decía Reiko sonrojada. ¡Ay mierda!, decía Kenji más rojo tomate.
Bueno, supongo que será así, Kenji. Si quieres, puedes hacerlo con Tsuyu-chan y Reiko-chan, ya que también van a darte hijos. Decía Mina aceptando. Granja. Amor, pepero, decía Kenji sin terminar. No lo pienses, solo hazlo. Decía Mina para que Kenji reclame a las dos. Momentos después. Se veía la escena de Tsuyu en posición, pero de paso, Kenji entrando en ella, hasta el fondo. No creí que mi primera vez doliera, Kero. Decía Tsuyu al perder su virginidad con Kenji. De paso, Reiko está al lado de Kenji. Ah, bien, ahora a moverse, decía Kenji dando estocadas suaves a Tsuyu, de forma concentrada y seguida. Esto, el dolor, se va, esto está, dame más. Decía Tsuyu excitada. Mierda, esto se siente bien, decía Kenji, de paso, usando sus dos manos para estimular a Mina y Reiko, sobando sus pechos. En eso, Reiko toma el rostro de Kenji y lo besa. Reiko gemía al besar a Kenji. Bien, decía Kenji apretando más fuerte sus pechos como el de Mina, estimulándolo. Sin duda pronto tendrás a tus hijos, si quieres, chupa mis pechos, con las de Reiko-chan. Pediría Mina a su esposo. Cosa que eso hace, estimulando los lecheros de ambas mientras Tsuyu prácticamente estaba en el cielo. Quiero, dame más, quiero, fuerte. Decía Tsuyu ahogada en su lujuria. Kenji en su lujuria lo hace, y de paso, el útero de Tsuyu es atravesado. Sí, fertilízame, como le hiciste a Mina-chan. Pediría Tsuyu de tener su semilla, dentro de ella. Tsuyu-chan, aprieta más ese trasero, para que no se derrame la esencia, decía Kenji a punto de disparar. Claro, esposo, decía Tsuyu apretando su trasero para no derramar ni una gota de Kenji. Bien, dame muchos rena, Kua, jitos. Exclama Kenji y nuevamente, la esencia caliente es disparada, llegando a llenar el útero de Tsuyu por completo. Quiero. Grita Tsuyu al ser fertilizada por Kenji al tener su semilla en su vientre. Mientras el miembros de Kenji llenaba a Tsuyu sin parar de palpitar y bombear. Quiero, tendré pequeños renacuajos, pronto, decía Tsuyu sobando su vientre hinchado. Va otra, y ahora, decía Kenji mientras Reiko se preparaba, pasando sus manos por su pecho y trasero, inclinándose y exponiendo su intimidad. Ven, entra aquí, decía Reiko al exponer su intimidad para ser la siguiente. Momentos después. Se vería ahora a la pareja, encima de la roca lisa, con Reiko dando sentones duros a su pareja para estimularlo, además sin parar de gemir. Kenji-kun, dime, ¿te gusta esto? Preguntaría Reiko dando sus sentones. Si dijese que no mentiría, Dios, esta, excitante, decía Kenji mientras besaba el vientre de Reiko, donde tendría a su bebé. Me aseguraré de que, tendrás a tus hijos, con nosotras, decía Reiko al estar su mente nublada por el lemon. En eso, Kenji la tomaría de las caderas, ahora encima de ella. En ese caso, cruza tus piernas para el lemon, decía Kenji excitado mientras se echaba encima de Reiko, dando estocadas tan fuertes que el trasero de Reiko chocaba más. Sí cariño, decía Reiko cruzando sus piernas y abrazando el cuerpo de Kenji. Cariño, dame muchos hijos como Mina y Tsuyu, decía Kenji mientras su miembro estaba listo. Sí, te daré bebés, solo, embarázame, por favor. Exclama Reiko de querer quedar embarazada. Kenji exclama expulsando la última vez. Donde la esencia caliente es disparada a chorros, llenando a Reiko. Me siento llena, gracias Kenji-kun, te amo, decía Reiko al tener a Kenji como el futuro padre de sus hijos. Reiko-chan, espera, hay más, decía Kenji ahí. Expulsa una cantidad de que la esencia explota dentro del útero de Reiko. Sigue, no te detengas, decía Reiko aferrándose más a su esposo, asegurándose de estar embarazada. Momentos después. Se ve a Kenji relajado en las aguas termales, junto con sus ahora esposas, en el agua termal. Bien, en solo unos meses, tendrás unos lindos bebés para mimar Kenji-kun, decía Reiko sobando su vientre.
Sí, así que sugiero que hagas una casa, apartado de las demás, lo digo para que estemos en privado. Decía Mina sobre tener una casa aparte de la cueva. Es conveniente, quiero, ya que sería incómodo dormir juntos, con las demás. Respondería Tsuyu. Eso haré, aunque mi duda es, ¿debo hacer una cuna grande para los bebés o separadas? Decía Kenji de ese detalle. Por ahora sería una grande, para que después, hagas por separado, ya que algo me dice que Midoriya San y Billy harán lo mismo que tú. Explica Mina de que ellos también tendrán hijos con algunas. Eso haré, de mientras a relajarnos y que nuestros hijos se formen, decía Kenji relajándose con sus esposas. Así es, como somos tus esposas, es nuestro deber, apoyar a nuestro marido, decía Reiko, besando la mejilla de Kenji. Y de esa forma, se seguiría relajando la pareja en esas aguas, aceptando la realidad y dispuestos a formar la nueva generación. 3 días después. En ese tiempo, Billy le cuenta a Kenji que el invierno vendría en 6 meses, por lo cual, deberá de prepararse. Esto es malo, en ese caso debemos avanzar en la cacería, para ello, los 3, Tuyo e Izuku al ser los más fuertes debemos equiparnos. Armas, y no digo pistolas o rifles, ya que no disponemos de materiales en específico aún, lo haremos a la antigua como en los libros, y a cazar todo animal que se moviese, decía Kenji serio. Eso lo sé, una cosa, gracias a que encontraste esa fuente termal, podemos crear una posada, como aquellas que se usaron para turistas que vienen por el invierno, si hacemos una posada en ese lugar, no moriremos de frío, sugeriría Billy. Pero sin pagos y totalmente gratis, decía Izuku. Ok, entonces para avanzar, necesitaremos pieles, carne, piedra, madera y sogas, así que necesitamos lianas y hojas, además de fabricar una forma de evitar que el frío pase dentro de la cueva, ya que no es buena idea cerrarla con una roca, decía Kenji de ese detalle. Así es, por el momento, hay que encontrar materiales naturales y como dije, pasemos el invierno en esa zona de aguas termales, para evitar el frío, sugeriría Billy. Cosa que todos asienten y de esa forma, bajarían de nuevo la colina, camino abajo. Momentos después. Se vería a los 3 hombres de la tribu, ahora en una especie de río, de milagro encontrado cerca de su cueva con las chicas, y estaba lleno de peces. Lotería, decía Izuku ante la suerte frente de ellos. Miren el tamaño de esos peces, ¿acaso son los antepasados de los salmones? Decía Kenji sonriendo. Eso es seguro, bueno, llevemos para los demás, van a necesitar algo que comer, las bayas no van a ser suficientes, así que, a pescar, decía Billy con lanza en mano. Ejem, Billy, antes de eso, usarás una lanza de madera, decía Kenji de la nada frenándolo. Bien, consigamos piedras para hacer las puntas, respondió Billy. A ver, la cueva donde estamos, está cerca de un volcán inactivo con aguas termales, ¿no? Decía Kenji sonriendo. Correcto, respondió Billy. Y ahí, Billy entiende la referencia. Obsidiana, decía Izuku, acertando la respuesta. Así es, este río posee fragmentos del mineral más filoso de todos, busquen si hay para armas, aconseja Kenji. Bueno, hagamos eso, cuchillos y punta de lanza para cazar, de obsidiana, decía Billy. Y eso harían, encontrando fragmentos de mineral en el río y con una roca pequeña le iban dando forma, Kenji se encargó de hacerse una lanza de obsidiana con cuerda de liana, y en el caso de Billy unos cuchillos. Izuku, bueno, tenía dificultades pero hacía lo que podía, al menos los restos servirán para puntas de flechas. Por suerte, antes de conocer a Olmig, practicó arco y flechas, gracias a las historias de Billy sobre Aokeye y Green Arrow, al no poseer poderes, pero con sus habilidades en la arquería. Tengo uno, decía Kenji con su lanza, tirando con su cuerda a otro de esos enormes peces. Igualmente, decía Billy con arpín primitivo, levantando un pez enorme. Con este, tenemos 20, decía Izuku sacando otro más, con un arco improvisado con lianas y una rama. Con las sogas restantes aten sus colas, las llevaremos a mano, decía Kenji mientras mataba sus pescados. A lo que asienten y atan en la zona de la cola, los peces que por lo menos, les darán sustento a las chicas. Al regresar con la caza en mano, Billy le pidió a Momo, de crear condimentos para preservar la carne de estos peces, para que dure más tiempo.
Bueno, si son peces, orégano, sal de mar y algo de curry podría servir. Decía Momo que de su brazo, crearía dicho condimentos, pero, solo saldrían condimentos sin sus envases. Pocillo, decía Kenji. Usemos los utensilios de piedra, para mezclar las especias, así será más fácil hacerlo a mano y después, pasarlo a la carne de pescado, decía Billy al sacarle las tripas de pescado, con el cuchillo de obsidiana. Kenji haría lo mismo, partiéndolo y sacando los huesos de pescado a un lado. Y de esa forma ya todos los pescados estarían listos, y solo los insertaron en un palo para echarles condimentos. De esa forma asarlos en una fogata mientras les daban vueltas para cocinarse. De esa forma, pudieron disfrutar de un buen festín, salvo Ibara al ser vegetariana, ya que decidió cultivar verduras, y para nosotros, está bien tener verduras. Entonces, ñam, ¿cuál es el plan ahora para el invierno? Preguntaría a Gakure mientras su cuerpo invisible solo mostraba el pescado desaparecer a mordiscos. Sí, chicos, ¿saben qué harán para el invierno? Preguntaría Mina comiendo su pescado. Vamos a construir una posada, en la zona de las aguas termales, así podremos evitar que el frío nos afecte. Claro que lo principal, es conseguir alimentos que dure todo el invierno, hasta la primavera, explica Billy de ese plan. Para ello, necesitaremos de un vegetal o árbol, bambú para hacer un sistema de cañerías. A diferencia de otras plantas, el bambú posee materia flexible y es capaz de limpiar el agua por dentro, así que además de tener agua purificada tendremos más madera, decía Kenji. Ibara-san, ¿es posible que con tu Kosei-de enredaderas, para poder conseguir bambú o hallarlo para en caso de obtener agua? Preguntaría Izuku ya que él analiza los Kosei y daba sus teorías de cómo usarlas. Ibara, prácticamente tu Kosei es como ser una planta equinoccio, tú puedes crear hongos, ¿por qué no haces hongos comestibles? Diría Kendo a sus dos compañeras. No lo había pensado antes, podría intentarlo. Decía Ibara al pensar en otro método de uso para su Kosei, acelerar el proceso de plantas y verduras, como también encontrar bambú sería de intentarlo. Bueno, si es para sobrevivir los hare, hongos deliciosos para el invierno, decía Kinoko. De esa forma lo probarían. Al día siguiente, usaron una rama de árbol en el suelo plantado para que Ibara usase su Kosei en ella para nutrirlo, para probar el experimento. Cosa que Ibara haría, rezando antes que nada y enterrando sus raíces al suelo, donde en segundos, la rama empezaría a moverse y crecer. Como suponían, las raíces de Ibara podían hacer que acelerasen el proceso de crecimiento de las plantas. Ahora tendrían verduras y bambú antes de tiempo para lo que necesitan. Y Kinoko crearía hongos comestibles para hacer una especie de consumo, una sopa de hongos con pescados. Aparte, Izuku hallaría en uno de esos árboles, que con su savia, era pegamento natural. Resina de árbol, con lo cual podían hacer un pegamento casero para hacer más resistentes las ataduras de sogas en arma. Kenji, a pesar de ser científico, basó su intelecto en hacer el arma perfecta, alternando entre lanzas de piedra y arco con flechas de obsidiana, con veneno somnífero gracias a Kinoko y sus hongos, para obtener carne y pieles para las camas y vestimentas. Pero también Kenji pasaba algo de tiempo con sus esposas, debido a la posibilidad de llevar a sus hijos que se desarrollan en sus vientres. Para ello, hizo una prueba. Bien mis amores, sé que sonará raro pero, necesito que cada una orine en semillas de trigo, decía Kenji a sus esposas ahora en su nueva choza en el árbol, frente a un jardín en las alturas creado por él. ¿Para qué es? Preguntaría Mina con algo de duda. Verán, en la cultura egipcia en mi investigación, descubrí que podríamos, usando trigo y cebada, podríamos saber el estado de una mujer embarazada o no con su orina. Si germinan estas semillas en solo 2 días, significa que las 3 están embarazadas, explica Kenji. Ya veo, si es el único método, bien, hay que hacerlo chicas, decía Reiko para ir y hacerlo pedido de su pareja. Cosa que cada uno la haría, en secciones diferentes y no juntas para así ver la prueba. 2 días después. Ahí se vio el resultado, como de la tierra, en pocos días las semillas de trigo habían germinado y crecido. Y la prueba está ahí, decía Kenji a Mina, Tsuyu y Reiko, con una gran sonrisa al ver que este método funcionaba, en pocos días germinó, y eso significaba una cosa. Kenji-kun, ¿vamos a tener a nuestros bebés muy pronto? Decía Mina abrazando a su marido. Sí,
Así que deberé de protegerlas a las 3, no quiero que mis hijos estén en peligro, decía Kenji de brazos cruzados. Entonces hay que alistar todo para el invierno, ya que no quiero perder a nuestro bebé, decía Reiko sosteniendo ambas manos, su vientre. Digo lo mismo, Kero, debemos de tomar precauciones para la llegada de nuestros hijos a este mundo, decía Tsuyu al querer proteger a su bebé. Tranquilas, por eso, me tomé la molestia de cazar, decía Kenji sonriendo, mostrando dentro de su casa muchas pieles, jabalí, tigre, ciervo salvaje hasta de un T-Rex. Dejando sorprendidas a las 3 de lo que Kenji fue capaz por ellas y sus hijos en camino. Mientras eso pasaba, Izuku estaría en un momento con Ochako en otro lugar, ya que estaban dispuestos a ir por agua, cosa que eso deja solo a Billy, pero con él, estarían Mei, Momo y por sorpresa, Agakure. Todo por la razón de ayudarlo en obtener más materiales. Durante el recorrido, evitando que ningún depredador los encuentre, verían otra cueva que al parecer, estaba detrás de una cascada. A lo que por curiosidad, entran y verían que había agua potable. Increíble, una cueva subterránea con una cascada, decía Momo atónita de ver esa maravilla, ante sus ojos, un factor positivo en la prehistoria. Eso significa que además de las aguas termales y el bandú, tenemos más agua limpia, decía Mei sonriendo. Así es, pero hay que ver si hay más al fondo de la cueva, así que, no bajen la guardia, decía Billy para seguir hasta en fondo de la cueva, ya que visualizó una pequeña luz en el fondo de la cueva. Si quieren bajo primero, tengo muchas ventajas aquí, decía Agakure al ser ella 100% invisible. Ve Agakure, solo ten cuidado sí, decía Momo a su compañera. Cosa que eso haría, y en ese lugar solo habría agua y vegetación. Despejado, decía Agakure a las demás que era seguro. Una vez dicho, seguirían y verían lo que hallaron ahí. Vaya, no me esperaba ese paisaje, parece una piscina tropical, decía Billy. Oh sí, exclama Agakure de la nada, saltando al agua cristalina de la cascada, como una piscina. Salpicando de paso a Billy, Momo y Mei. Bueno, no tiene nada de malo disfrutar de este momento, decía Billy entrando al agua. ve bien, ese es solo, después volveremos con los demás a avisar de esto, ¿está bien? Decía Momo algo sonrojada y más al ver que nadaría en una piscina junto a alguien del sexo opuesto. Mei también entraría, ya que no se había relajado hace unos días y este era el momento de hacerlo. Así andaban disfrutando de estas aguas, antes del invierno. En eso, Billy estaría viendo con discreción los cuerpos de Mei, Momo y Agakure, gracias al agua. Es una pena que esto solo durara en pocos meses, decía Mei relajándose en esas aguas, a pesar que está desnuda. Y ahí, la loca inventora recordó una cosa de lo que dijo las esposas de Kenji al enterarse de lo que hicieron, sobre repoblar este mundo. Y sin más se acerca de Billy, para estar cerca del chico que le atrae, siendo vistos por Momo y Agakure. Oye Billy-kun, ¿recuerdas ese momento hace tiempo, antes de venir aquí, con tu cara en mis pechos? Preguntaría Mei susurrando, y sin más, encima de Billy mirándolo a los ojos. Claro, como no olvidarlo, evite que cayeras de cara, por la explosión, y a causa de eso, caímos en esa posición, respondió Billy al recordar ese día antes de llegar a este mundo. Jejeje, dime, ¿cómo se sintió? ¿Quieres sentirlo de nuevo? Decía Mei, pero esta vez de forma coqueta y sonrojada. Y sin más, esta abraza la cabeza de Billy y lo apega a sus pechos. Cosa que eso deja sonrojadas y algo, alteradas a Momo y Agakure al ver eso. Mei-san, ¿pero qué haces? Decía Momo del sonrojo ante ese comportamiento de la inventora. ¿Estás invadiendo el espacio de Billy-kun? Decía Agakure. Jejeje, ¿qué? Estoy haciendo lo que en el futuro harán también, tener pareja. Decía Mei sonrojado mientras Billy seguía en sus hermosos pechos. Eso dejó sorprendidas a las dos, era verdad, si la posibilidad de regresar a casa es nula, deberán de seguir y claro, formar parejas. En eso Mei vería que su pareja se estaba excitando. Por lo cual sin vergüenza, esta se sentaría encima, perdiendo su virginidad de paso. Oh carajo, esto duele, pero se siente rico y duro. Decía Mei babeando de paso al perder su virginidad, queriendo a Billy como su esposo. Mei, ¿me darás un hijo?, decía Billy empezando a dar estocadas a su mujer, siendo visto por las dos féminas que se sonrojaba por ver el acto de apareamiento.
entrando y saliendo en la intimidad de Mei. Oh sí, qué rico amor, sigue, no pares. Decía Mei abrazando la cabeza de su amado, mientras seguía penetrándola, apegándose a sus pechos. Y estando en esos suaves pechos, Billy no duda en chuparlos, debido a que no se resistió más y se dejó llevar por la lujuria. Eso, sigue, chupa más fuerte para así estar lista para los bebés. Decía Mei excitándose mientras seguía con sus sentones. A lo que Billy sostiene de las nalgadas de Mei para dar estocadas más rápida, para estimular a su primera mujer. Mei-chan, quiero embarazarte, ¿podrías? Decía Billy queriendo venirse dentro de Mei. Sí, hazlo cariño, déjame embarazada ya que soy tuya. Mei gemía con más placer, apegándose más a su futuro esposo. A la mirada avergonzada y algo excitada de Momo y Hagakure. Mei, recíbelo, ya estoy, en mi límite, decía Billy moviéndose más rápido. Y en la última estocada, se ve el útero de Atsume, ser llenada por la semilla de Billy. ¿Qué? Sí, cariño, es mucho, sin duda tendremos hermosos bebés. Gritaría Mei con ojos de corazón mientras usaba sus piernas y se aferraba a la cintura de su esposo. Billy no paraba de llenar a Mei por completo y se ve que se desborda mucha semilla, en la intimidad de Mei. Oh Dios, mi vientre se hincha, qué placer, más grande, del cielo. Decía Mei desmayándose, cayendo encima de Billy, justamente en su pecho. Estando totalmente complacida y fertilizada. Pero Momo y Hagakure, vio ese espectáculo, que sin duda les invadió sus hormonas. Y al parecer, se vería como la silueta de Hagakure empezaba a visualizarse, debido a ese espectáculo, algo afectó en su cosa y que de la nada, reapareció. ¿Tú quién eres? Exclama Momo apuntando a la nueva chica, peliverde y hermosa. ¿De qué hablas, Momo? Decía Hagakure y ahí se dio cuenta. Se vio a sí misma, sin su estado de invisibilidad. Hagakure-san, eres tú. Exclama Momo de la sorpresa al verla por primera vez. No lo puedo creer, soy visible ahora. Decía Hagakure viéndose a sí misma. Y de la sorpresa pasa a la emoción. Esto es increíble, ahora sí puedo hacerlo con Billy-kun. Exclama Hagakure y en segundos, esta se lanza de un salto al rostro de Billy, dándole un lujurioso beso en sus labios. Cosa que sin dudar, se aferra a Hagakure para profundizar el beso y luego se separan. Wow, Toru, eres muy hermosa, decía Billy al ver su apariencia. Billy-kun, es tu culpa por excitarnos así que, asume tu responsabilidad. Decía Hagakure y esta se voltea y usando sus manos, abriría su intimidad para ser reclamada. A lo que sin dudar, daría su estocada, más excitación de Billy y Hagakure. Toru-chan, ¿quieres ser también, la madre de mis hijos? Preguntaba Billy ya que eso deseaba. Jejeje, sí, así que por favor Billy-kun, hazme tuya y déjame concebirte a tus hijos. Decía Hagakure excitada. Y sin dudar, empezaría a dar estocadas, para después, Billy agarra un pecho de Hagakure, en cada mano y los masajes en excitación. Toru-chan, sin duda, que serás una increíble mujer, decía Billy dando estocadas. Oh sí, Billy-kun, qué bien lo haces, sigue moviendo, esas caderas. Decía Toru excitada mientras babeaba por la sensación placentera. A lo que Billy voltea a Hagakure y le da un beso, mientras se aparean para tener a sus primeras crías. Hagakure disfrutaba ese beso, sosteniendo con sus brazos el cuello de su ahora esposo. Y luego, se separa del beso, a lo que Billy dice lo siguiente. Amor, estoy sensible, debido por Mei-chan, así que, creo que, estoy por venirme rápidamente, decía Billy aumentando las estocadas. Hazlo, lléname cariño, como Mei-chan quiero llamar a tus hijos así que vamos, fertilizante. Pediría a Hagakure a gritos. Y por la lujuria, da su última estocada, llenando y fertilizado a otra esposa. Oh. Qué rico está ese caliente, Hagakure grita del placer mientras babea de paso, sintiéndose en las nubes. De esa forma, con cansancio y jadeos se recuesta al lado de Billy, desmayada igualmente, como Mei, ambas esperando un bebé. Pero la más excitada, siendo Momo, se quedó ahí mirando y como se vino sin tocar su intimidad, debido a que Billy lo hizo con Hagakure. Cosa que es notado por el mencionado, a lo que se levanta, dejando descansar a sus dos esposas y va donde está Momo.
y al carajo con modalidades, es prehistoria y además, estoy muy excitada, así que Billy-kun, déjame ser tu esposa, decía Momo con severidad, pero un sonrojo enorme al ver lo que dijo, pero su lujuria habla por ella. En eso, Billy la besa, reclamando a Momo como la siguiente esposa. Mua, vamos, no hagas esperar a esta mujer, decía Momo de forma soñadora preparada para su lemón. A lo que la agarra de sus nalgadas y la levanta para entrar por completo dentro de Momo, perdiendo su virginidad. Argra, está muy duro, pero, ¿qué? Ve bien se siente, decía Momo mientras el dolor se volvía placer, sacando su lengua de paso. A lo que Billy se mueve y luego toma uno de los pechos de Momo, poniéndolo en su boca, para proceder a chuparlo con intensidad. Oh, vaya que te gustan, mis, pechos, pues entonces, son tuyos cariño, sigue, solo sigue, decía Momo entre gemidos mientras aferraba la cabeza de Billy a sus pechos. Y sin dudar, chuparía los pechos de Momo con deseos, mientras la sujeta de sus nalgas para seguir con el apareamiento. Así, apoyaría a Momo en una roca, cerca del lago para dar más duro sus estocadas. Sí, sigue, me gustaría, más duro. Pediría Momo a gemidos, olvidándose los modales que antes la retenían. Y seguía chupando los pechos de su mujer, con hambre, sin despegarse de ellos, pero volvería a sentir que se venía. Dejando de chupar los pechos de Momo. ¿Por qué dejaste de chupar mis pechos, amor? Decía Momo excitada mientras usaba sus piernas para sujetarse a la cintura de Billy. Cariño, voy a llenarte, así que, estarás embarazada, decía Billy y empezó a moverse con más rapidez, indicando que lo hará. Sí, vamos, lléname, quiero quedar embarazada, solo lléname, suplicaba Momo entre gemidos aferrándose con más fuerza, aceptando el tener un bebé con Billy. Y tantas repeticiones de estocadas, el último, soltaría nuevamente su semilla, ahora en Momo, fertilizando a la Yaoyorozu por completo. Qué rico, está muy caliente y delicioso, voy a quedar embarazada, gritó Momo con ojos de corazón y babeando de paso, disfrutando de la sensación. Pero Billy no la suelta, al igual con Mei, seguiría llenando y nuevamente chupa los pechos de Momo, haciéndolo adicto a ellos. ¡Qué delicia!, decía Momo al punto de excitación máxima, sin dudas, estaría feliz de llevar el bebé de su ahora esposo. Momento después. Se ve a Billy recostado, junto a sus esposas, abrazando a su marido. Chicas, seremos una familia juntos y no dejaré que le pase a mi familia, a ustedes y a nuestros hijos, decía Billy a sus mujeres. Jejeje, eso sin dudas nos haría feliz, y me alegro aunque sea en esta época de poder ser tu esposa, Billy-kun, decía Mei besando la mejilla de Billy con amor a la par que sobaba su vientre. Gracias Mei-chan y no te preocupes Toru-chan, seré responsable y cuidaré de ti y de ustedes chicas, después de todo, seremos padres muy pronto, decía Billy con una sonrisa. Eso esperamos, ya que se acerca el invierno, como lo hizo Kenji-san, crearás una vivienda para además de nosotros, tener los recursos suficientes para nuestras crías, decía Momo con amor sobando su vientre. Así se hará Momo-chan, bueno chicas, hay que regresar, o harán preguntas a nosotros, sugeriría Billy. Es verdad, bueno, solo digamos la ubicación del manantial y llevamos algunos materiales que consigamos, aconsejaría Mei. Además de mencionar el reciente cambio de look de Agakure, por así decirlo, decía Momo. Bien, eso se hará, vamos chicas, hay que reunirnos con los demás, después haré el hogar para nosotros y nuestros hijos, decía Billy procediendo a levantarse. Cosa que las demás acceden y de esa forma, se salen todos de las aguas para irse. Así, para seguir con el proyecto que harán para el invierno. Pero Kenji y Billy no eran los únicos que reclamaron a sus mujeres. No queremos dar spoilers pero, el Ochadeku es real. Ya que cuando recolectaron agua, Izuku no se resistió más y lo hizo con Ochako, haciendo que ambos hiciera como unas 5 veces, sin duda que se deseaban del uno a otro y posiblemente la castaña esté también embarazada de nuestro peliverde. Mientras en otro lugar, un grupo de féminas, uno de cabello azul y largo, ondulado, que poseía un kosei de energía ondulada, siendo nejireado.
y otras dos más, una peliverde con ojos color miel y otra pelinegra con ojos celestes, pero aquellas féminas tenían cuerpos femeninos fitness, el cual todo hombre querría. Siendo Alex, Jake y Saotome Yae. Ya que, al igual que los protas y las chicas, fueron también llevadas a esta época jurásica. Uf, estuvo cerca, chicas, están bien, por poco y somos comida de ese reptil enorme. Decía la peli azul del Kosei de energía ondulada, más conocida como una de los tres grandes, Nejireado. Ya que ellas también fueron afectadas antes de venir aquí, una peli verde a punto de competir en un concurso fitness y otra en un torneo de boxeo. Pero esas luces las atraparon y para su desgracia, aparecieron cerca de un Spinosaurus que casi se los come, de no ser por Nejire quien tenía algo de experiencia con villanos más grandes, un dino no fue de mucho, aunque tuvieron que escapar al ser más fuerte. Ni que lo digas, por poco y somos comida. Decía la peliverde de piel morena fitness, siendo Alex Jake. Yo solo recuerdo mi torneo de box y cuando doy el primer gancho, aparezco aquí, desnuda y más con ustedes como compañía, y un dinosaurio aparece de la nada para casi comernos. Decía la pelinegra de cuerpo marcado, siendo Saotome Yae. Pero ese es problema, nos teletransportaron aquí si no somos las únicas. Decía Alex. Me pregunto cómo estarán las demás, por lo que recuerde, habían más mujeres y estoy 100% segura que una de ellas era Mirko. Decía Saotome pensativa. Entonces hay que buscarlas, si existe la posibilidad de que hayan otros como nosotras, debemos reunirnos con ellos. Sugeriría Alex. En ese caso vamos. Decía Nejire quien al poder volar, podía guiar mejor a las chicas, así yéndose por un camino. Y así, recorrían al bosque, sin saber que se toparían con nuestro grupo. Pero en otra ubicación. Estaría otro grupo de mujeres, lidiando con lo que sería un T-Rex. Grrrr, sería el rugido de un T-Rex embistiendo en contra de una mujer, con orejas de conejo, abriendo sus fauces para comerla. Pero esta salta con agilidad y desvía de una patada su rango de ataque. Ja. Si un villano no pudo conmigo, tú no eres la excepción. Grita la heroína conejo Mirko. Grrrr, grrrr, rugió el dino ahora furioso. Pero sería recibido por un disparo al costado de su mandíbula. Proveniente de una montaña, colina arriba donde encima estaría una mujer de pelo morado, pero uno de sus brazos habría tomado la forma de un rifle francotirador. Esto es nuevo hasta para mí, ¿quién diría que un tiempo en Tartaros y aún no pierdo el toque? Decía aquella mujer, tratándose de la ex heroína Kai Natsutsumi, más conocida como Lady Nagant. Cuando Mirko se disponía a enfrentarse a más dinosaurios. Un humo rosado rodeará a unos velociraptores, cayendo desmayado. Mirko, quítate del camino, gritó otra mujer pelinegra y con buen cuerpo de modelo, el cual el humo salía de su cuerpo como vapor. Esta mujer era la heroína más 18 Midnight. Pero cuando estaba por ser emboscada por un raptor, una flecha le da en su cráneo y cae muerto. Quien disparó fue una mujer peliverde en la copa de un árbol, cuyo brazo cambió de forma a una forma de arco con flechas hechas de ramas y rocas. Creí que al menos ustedes eran más cuidadosas en su trabajo, veo que no es así. Decía aquella mujer tratándose de Verus, una arquera veterana, además de una miembro del grupo dominado por un falso apóstol en contra de los Koseis, Umarise. Te guste o no, debemos de protegernos del uno a otro, ya que como ves, estamos en una época primitiva, con dinosaurios. Decía Nagant a Verus ya que decidieron hacer tregua para sobrevivir. Sea como sea, ahora que... Aunque estemos juntas en esto no quiere decir que tenga confianza en ustedes. Decía Verus con el ceño fruncido mientras aterrizaba con Nagant con las demás. Debemos de seguir, si existe la posibilidad de que no somos las únicas en llegar a este lugar, podemos reunirnos con ellos, así que, te guste o no, he preferido buscar a más personas que ser comida de dinosaurios. Decía Midnight la arquera. Suspiro, ¿qué remedio? Bien, vamos. Decía Verus aceptando el trato y de esa forma las seguiría. Y así, el camino seguirían y sin dudar, van a reunirse con los demás, para sobrevivir en esta era hostil lleno de bestias y titanes. Continuará.